La lingüística, la ciencia que mucha gente no sabe y de hecho ni se imagina de que sea una ciencia, que la gran mayoría de personas no tienen ni idea de qué hace un lingüista. Por lo tanto, cuando dices que eres un lingüista, pues pueden tomar dos grandes posturas. Una puede ser una actitud curiosa hacia lo que haces y en lo que te desempeñas. Y otra es mirarte con cara como de pasarás hambre. Hoy en Me Gusta la Lingüística voy a estar respondiendo sus respuestas. ¿Qué hace un lingüista o qué es la lingüística? Vamos allá. Hace unos días se me ocurrió preguntar en mis redes sociales qué creen que es un lingüista o qué hace un lingüista o qué es la lingüística. Y sí que recibí muchísimas respuestas al respecto. El 70% de estas respuestas eran tipo, no tengo idea. Esas fueron la gran mayoría de respuestas. Pero también recibí unas bastante interesantes. Entonces tenemos el primer nivel. La gran mayoría que no tienen idea qué es en sí la lingüística o qué hace un lingüista. Está el otro nivel que no tienen idea, pero se hace una idea por lo menos. Por ejemplo, Richard24C dice, bueno, un lingüista sí que puede crear libros, puede escribir. De hecho, son excelentes escritores. Pueden crear grandes historias y escribir libros del tema que quieran, pero no estudiamos para escribir libros. David Carranza dice, no tengo idea, pero he visto que pueden desempeñarse como profesores o correctores de estilo. La verdad, poco conocimiento del tema. Bueno, David, sí, efectivamente nos podemos desempeñar como docentes, también como correctores de estilo, pero tampoco estudiamos para ser docentes y correctores de estilo específicamente. Joan Clavijo dice, pues hasta donde tengo entendido, son los que estudian lenguas, pero ¿para qué sirven o en qué se emplean? Ni pinche idea. Sí, tienes algo de ideas. Sí que estudiamos las lenguas, ¿para qué sirven y en qué se emplean? Eso es un poquito más cercano. De hecho, dedicamos gran parte de nuestros estudios dentro de nuestra carrera en identificar cada uno de los niveles de análisis de las lenguas. Y aquí viene una de las cosas que más nos suelen preguntar a los lingüistas cuando decimos que estudiamos lingüística. Y esta viene de la mano de uno de mis colegas. Mikhail dice, hablar muchas lenguas, obviamente. Y esto, la verdad, es que no es cierto. Si siempre es mucho mejor, no solamente para un lingüista, sino para cualquier profesional, manejar más de una lengua, eso sí, más de un idioma, no necesariamente te hace un buen lingüista saber muchísimas lenguas, ni tampoco te hace un mal lingüista saber pocas lenguas. Porque la cuestión va un poco más cercana a lo que menciona Oriana en su respuesta. Oriana nos dice, estudiar una lengua sin necesidad de aprenderla. Y sí, esto sí hace un lingüista. Los lingüistas, como ya les comenté, dedicamos la gran mayoría de nuestra carrera a analizar, entender, nivel por nivel de análisis de las lenguas, desde lo fonético y fonológico, que sería la raíz, lo primordial, que serían los sonidos, hasta la pragmática, que ya tiene que ver específicamente con el uso práctico que se le da a la lengua. Así que un lingüista puede tomar la lengua que sea y puede analizarla y puede dar un análisis profundo de ella, descifrarla completamente sin necesidad de hablarla o tener un dominio perfecto de ella. Ahora vamos al siguiente nivel. Los que se hacen una idea de qué es lo que es y dieron su opinión. Nos dice Díaz, pienso que es un profesional en el tema del lenguaje en general. Y Díaz, si acabas de mencionar un concepto fundamental para un lingüista, el lenguaje. Porque para los que me vienen siguiendo desde hace tiempo, saben muy bien que lenguaje y lengua no son lo mismo. Con el lenguaje hacemos referencia a la capacidad de adquirir un sistema lingüístico, que en este caso sería la lengua. Y sí, los lingüistas estudiamos el lenguaje. Por eso también estudiamos las lenguas, porque es la manifestación de este mismo. Distapi nos dice, un lingüista es quien se encarga del estudio del lenguaje en general y su complejidad. Y sí, tienes mucha razón. Los lingüistas, como acabo de mencionar, estudiamos el lenguaje en general y todo lo que implica alrededor de él. Por supuesto, la enorme complejidad del lenguaje humano, que de hecho todavía aún sigue teniendo muchos misterios por descubrir. Así que los lingüistas tenemos bastante trabajo. El NIDA dice, la pregunta sería, ¿un lingüista qué no hace? El NIDA, tú sí sabes. Job nos dice, la ciencia que estudia la comunicación en todas las áreas del conocimiento. Y Job acaba de mencionar algo fundamental, la ciencia. Y es que la lingüística es una ciencia. Es la ciencia del lenguaje.
Los lingüistas somos científicos del lenguaje. Y Luis Oliveros nos dice, busca el origen y el desarrollo de un lenguaje como en la película. Bueno, con respecto a la película, me gustaría hacer un video explicando un par de cositas que hay en esa película, muy buenas y otras como sacas un poquito de contexto, pero eso es otro tema. Y sí, hay ramas de la lingüística que se interesan específicamente en buscar el origen del lenguaje y el desarrollo de este mismo. Y de hecho, esta área no solamente es de interés de los lingüistas, hay un gran interés por parte de la biología en entender esto mismo, teniendo en cuenta de que el lenguaje es un pilar fundamental para construir el ser humano, la sociedad que tiene ahora. Y bueno, pasaremos al siguiente nivel, los que estuvieron muy cerca. Santiago Guevara dice, la lingüística se trata del estudio del lenguaje, a la vez de la lengua. Se puede realizar estudios en varios enfoques: fonéticos sobre los sonidos emitidos de la lengua, el sintáctico, el estudio del origen gramático del lenguaje, e incluso el semántico sobre el significado de las palabras, enunciados y proposiciones. Santiago, súper bien, estuviste muy cerca. Te faltó mencionar el nivel pragmático. En muchas ocasiones en la pragmática se reflejan otro tipo de comportamientos que ya entran a colación muchos temas sociales que hacen que interpretemos las cosas de una forma y demos significados diferentes en diferentes contextos. Sergio Andrés nos dice, un lingüista estudia la transformación del lenguaje y la gramática de un idioma a través de los años. Muy bien, Sergio. Así es, los lingüistas también nos encargamos de estudiar este tipo de fenómenos diacrónicos. Diacrónicos es el término que usamos para referirnos a fenómenos lingüísticos que se dan a través del tiempo. Son manifestaciones del cambio a través de la evolución de la sociedad. Carmen Cabezas nos dice, ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas, más necesario de lo que se pudiese creer. Somos seres comunicativos, por eso el lenguaje forma parte de lo que nos rodea en nuestro día a día. Carmen, nunca mejor dicho. Francisco Villarroel, los lingüistas son profesionales que conocen las lenguas y su desarrollo. Pueden aportar técnicas comunicativas y un enfoque. Y sí es cierto, los lingüistas podemos aportar muchísimas perspectivas y enfoques con respecto a la comunicación y los diferentes análisis que se puede hacer a través de ella, como las intenciones comunicativas, por ejemplo. Y Racini aquí nos habla de algo bastante interesante. Es necesario el aporte de un lingüista en el caso del plan de marketing internacional. Los países pueden compartir el mismo idioma, pero cada lugar tiene sus modismos. Hay palabras que poseen diferente contexto y significado según el lugar. Por ejemplo, la palabra coger en algunos países se relaciona por el acto pi, YouTube puede censurar eso, y en otros por la acción de levantar cosas. Racini, tienes muchísima razón. De hecho, hay un área de la lingüística que estudia todos estos cambios según los lugares y tiene que ver con la sociolingüística. En esta rama de la lingüística se analizan, muchas cosas en realidad, pero también se incluye precisamente esto, el análisis de los cambios, de los usos, de las palabras, significados y los diferentes cambios que hay en general, ya sean fonéticos, fonológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos de las lenguas según su distribución geográfica y sociocultural. Ahora, un colega lingüista se ha inspirado y ha mandado el siguiente mensaje. Alejandro nos dice, hola Dio, le cuento que hace unos días, en mi autonombrado Día del Lingüista, me preguntaba cómo veo el mundo. Claro, un matemático genera modelos matemáticos de personas haciendo fila en un supermercado. Un químico puede pensar en composiciones, alteraciones y reacciones de un cóctel. Y yo veo sistemas simbólicos en interacción cuando escucho los planes de la vida de mis amigos, escucho significados a palabras nuevas, veo normas de interacción en los saludos entre personas. Y claro, noto cuando hay un registro formal y cuando hay emociones al hablar. En metodología de investigación les enseño que escribir un proyecto es pensarlo con lógica y con pragmática. Cuando redacto documentos, sé qué tipo de expresiones son más adecuadas según mi oyente. En investigaciones, soy quien les explica cómo analizar el lenguaje. En cine, les muestro cómo el director codificó la peli y más. Y Alejandro tiene mucha razón, no solamente en la cantidad de aplicaciones que puede tener la lingüística en nuestra vida diaria, sino que también la perspectiva nos cambia muchísimo. Toda la información que podemos saber y extraer al escuchar hablar a alguien, no solamente
de hacernos una idea de dónde podría ser esa persona, su estatus socioeconómico, su nivel de educación, la intención comunicativa que tiene al hablar, sino también una forma de ver el mundo a través de lo que más nos caracteriza como especie, el lenguaje y las lenguas. Así que en conclusión, mi gente, que les quede muy claro hoy, un lingüista es un científico del lenguaje. Estudia el lenguaje en todas sus expresiones. Por lo tanto, el pilar principal es el estudio de las lenguas. Las estudiamos a través de sus diferentes niveles de análisis fonético y fonológico que tienen que ver con los sonidos. El fonético, la realización física de ellos. El fonológico, los sonidos característicos y diferenciadores de cada lengua. El morfológico, esas pequeñas unidades de significado que utilizamos para formar palabras y que podemos combinar entre sí y armar un sinfín de combinaciones que dan origen a nuestras palabras. El sintáctico, que es el orden lógico de las oraciones. El nivel semántico es el nivel de los significados de las palabras, cómo las agrupamos y relacionamos entre sí con respecto a sus significados similares o antagónicos. Y el pragmático, que tiene que ver con el uso, ese momento mágico en el que utilizamos nuestra capacidad del lenguaje para poder expresar emociones, ideas, crear discursos, intenciones, poder movernos a través de la comunicación y generar emociones en nuestro interlocutor. Esto es la lingüística en su forma básica. Y eso sin contar las infinidades de aplicaciones interdisciplinas que tenemos. Allá donde vayas, un lingüista tiene mucho para aportar. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, pueden darle un like y compartir. No olviden suscribirse y prender la campanita de las notificaciones. Por aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan, estemos más en contacto. Y lingüinos y lingüinas, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en un próximo video.